¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos de nuevo a su canal Matemáticas en Casa, y en este video vamos a ver el método de interpolación de Lagrange, donde tenemos como ejemplo esta tablita que nos dan 4 puntos, y el objetivo es encontrar una función que al graficarla pase por cada uno de estos puntos y que además yo pueda encontrar algún punto desconocido entre los puntos que ya conocemos. Recuerden que esa es la definición de interpolar: encontrar un punto desconocido de dos o más puntos conocidos. Ahora, para ello lo que vamos a realizar es un polinomio. Como lo podemos ver en la pantalla, este es un polinomio con 3 términos, pero nosotros vamos a formar nuestro propio polinomio. El número de términos puede aumentar o disminuir de acuerdo al número de puntos de nuestra tabulación. En este caso tenemos 4 puntos, por lo tanto vamos a formar un polinomio de 4 términos. Y también vean que tenemos aquí esta fracción donde tenemos paréntesis, y vamos a ubicar el número de paréntesis de acuerdo al número de puntos de mi tabla. ¿Cuántos paréntesis vamos a colocar tanto en el numerador como en el denominador? Pues lo que hacemos es sumar el número de puntos menos 1. En este caso son 4 puntos menos 1. En cada término debemos de tener 3 paréntesis para que podamos ocupar los puntos que conocemos. Ahorita vamos a ver cómo formar cada uno de los términos. Vamos a hacer a detalle el primer término, y así como vamos a realizar el primer término, va a ser prácticamente lo mismo para los demás. Pero podemos representar este polinomio de la siguiente manera: L subíndice 0 de x, que va a representar a x menos 1 por x subíndice 2 entre x0 menos x1 por x0 menos x2. Lo podemos también representar de esta manera para no escribir esta expresión, que es mucho más larga de escribir. Ahora, lo primero que vamos a hacer es ubicar quién es x subíndice 0, x subíndice 1, x subíndice 2 y x subíndice 3 para este caso. Y vamos a ubicarlos, los valores de x, vamos a ocupar desde el 0 y vamos a ir aumentando 1, 2 y 3, de tal modo que x0 va a ser 1, x1 va a ser 3, x2 va a ser 5 y x3 va a ser 7. Lo mismo va a ser para y. F de x0 va a ser menos 2, f de x1 va a ser 1, f de x2 va a ser 2 y f de x3 va a ser menos 3. De tal manera que al ubicarlos lo tenemos como lo vemos aquí en esta tablita. Y una vez que los ubicamos, ahora sí vamos a formar el primer término. Recuerden que van 3 paréntesis porque son 4 puntos menos 1, 3 paréntesis en el primer término y en cada uno de los términos del polinomio. ¿Cómo quedaría? Vean, L de 0, abrimos 3 paréntesis, y en el numerador, acuérdense que voy a empezar desde 1, luego 3, luego 5 y luego 7. Pero en el numerador no voy a colocar al 1. Voy a colocar al 3, al 5 y al 7. ¿Cómo? Simplemente voy a abrir 3 paréntesis y voy a colocar en cada uno de los paréntesis como primer término a x menos y x menos. Y en el segundo término de cada paréntesis voy a colocar a los demás puntos sin considerar al 1, que es donde estoy empezando. Va a ser x menos 3, x menos 5 y x menos 7. Y en el denominador, ahí sí considero al 1 y voy a colocar los demás términos que coloqué en el numerador, de tal modo que me quedaría x subíndice 0, que es 1, quedaría 1,
menos 3, 1 menos 5 y 1 menos 7. Y es así como yo formo el primer término de mi polinomio, o L subíndice 0, quedando de la siguiente manera. Vean, ahí tenemos ya formado nuestro primer término, que falta multiplicar por f de x0. Y vemos que en el numerador no coloqué a x0, pero en el denominador sí. Y los segundos términos de nuestros paréntesis, tanto del numerador como del denominador, son iguales. Ahora vamos a realizar estas operaciones para el primer término, y para los demás términos los vamos a omitir porque es el mismo procedimiento. ¿Cómo lo solucioné? Ya ustedes pueden elegirlo. Lo que hice aquí fue que coloqué x menos 3 y multipliqué el segundo y tercer paréntesis. El primer término, x por x, nos da x cuadrada. Luego x por menos 7, menos 7x. Ahora paso al segundo término del segundo paréntesis y voy a hacer lo mismo, que es multiplicar por los dos términos del tercer paréntesis. Menos 5 por x, menos 5. Menos por menos más, y 5 por 7 nos da más 35. Y en el denominador hago las operaciones que están dentro de cada paréntesis. 1 menos 3, menos 2. 1 menos 5, menos 4. 1 menos 7, menos 6. Ahora, ¿qué voy a hacer? Que voy a multiplicar esta x del primer paréntesis por cada uno de los términos del segundo paréntesis, y lo mismo hacemos con menos 3. De tal manera que me queda como sigue, vean. Vamos a realizarlo, por si tienen alguna duda. X por x cuadrada, x cúbica. Vean aquí, menos 7x menos 5x nos da como resultado menos 12x. Aquí va un menos, es menos 12x. De tal manera que x por menos 12x nos da como resultado menos 12x cuadrada. Y ahora x por 35 más 35x. Hago el mismo procedimiento con menos 3. Menos 3 por x cuadrada, menos 3x cuadrada. Menos 3 por menos 12x nos da 36x. Y menos 3 por 35 menos 105. Y el denominador, menos por menos nos da más. Más por menos, menos. 2 por 4, 8, y 8 por 6 nos da como resultado menos 48. Y ahora realizamos las operaciones que se nos presentan. X cúbica pasa 12x cuadrada, negativo. Hay otro término semejante, menos 3x cuadrada, y nos da como resultado menos 15x cuadrada. Y 35x más 36x, eso es igual a 71x menos 105. Y esto ahora va a ser L de 0. Y ya tengo L de 0 que voy a multiplicar por f de x subíndice 0. De tal manera que ya tengo mi primer término del polinomio. Vean aquí, ya tengo el primer L subíndice 0. Ahora vamos a formar el que sigue, vean. Vamos a formar L subíndice 1. ¿Cómo quedarían? Ahora paso a L subíndice 1 de x, que va a ser x1. Eso quiere decir que en el numerador no voy a colocar al 3, pero sí en el denominador. En el numerador, ¿cómo quedaría? X menos 1, x menos 5 y x menos 7. Y en el denominador, 3 menos 1, 3 menos 5 y 3 menos 7. Como lo podemos ver aquí en la pantalla. Y vamos a hacer las mismas operaciones, de tal manera que vamos a obtener este resultado: x cúbica menos 13x cuadrada más 47x menos 35 entre 16. Ahora vamos con L subíndice 2. Vean, ahí está el término de L subíndice 2, L de 0.
y estoy en 5. ¿Qué quiere decir? Que en el numerador no voy a colocar al 5, de tal manera que voy a tener x menos 1, x menos 3 y x menos 7, pero en el denominador sí lo voy a colocar. Y eso nos va a dar 5 menos 1, 5 menos 3 y 5 menos 7. Como lo podemos ver aquí en la pantalla, realizo las mismas operaciones que en el primer término y voy a obtener x cúbica menos 11x cuadrada más 31x menos 21 sobre menos 16. Ahora, ¿cómo quedaría L subíndice 3? En el numerador no pongo al 7, me queda x menos 1, x menos 3 y x menos 5. Y en el denominador sí lo voy a colocar, nos va a quedar 7 menos 1, 7 menos 3 y 7 menos 5. Muy bien, y lo tenemos aquí representado. Realizamos las operaciones y ahora tenemos x cúbica menos 9x cuadrada más 23x menos 15 sobre 48. De tal manera que ya tengo L de 0, L subíndice 1, L2 y L3 para cada uno de mis términos del polinomio que estoy formando. ¿Qué es lo que sigue? Multiplicar por y, por f de x0, x1, x2 y x3. ¿Cómo? Pues eso ya es muy sencillo. Vean, ya tengo L de 0, que me falta multiplicar, por f de x0, o sea, por menos 2. Ya tengo L de 1 y lo voy a multiplicar por f de x1, que es 1. L subíndice 2 por 2 y L subíndice 3 por menos 3, quedando, vean, como lo vemos aquí. Ahora, aquí vamos a formar cada uno de los términos, pero de manera vertical para después sumarlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues voy a multiplicar f de x0, que es menos 2, por x cúbica nos da menos 2x cúbica. Entre menos 48 nos da 2x cúbica sobre 48. Y así hacemos para cada uno de los términos, de tal manera que vean, ya yo tengo esta expresión. Ya tengo, esto representa a mi primer término, L subíndice 0 de x por f de x subíndice 0. Ahora, más L subíndice 1 por 1. Y como estamos multiplicando por 1, prácticamente esto es lo mismo, pero yo lo voy a separar. X cúbica sobre 16 menos 13x cuadrada sobre 16 más 47x sobre 16 menos 35 16avos. Y nos queda el segundo término. Ahí está representado en la pantalla. Ahora vamos con el siguiente término, L subíndice 2, que lo voy a multiplicar por 2. Vean aquí, 2 por x cúbica, 2x cúbica, de tal manera que me queda menos 2x cúbica sobre 16. Y aquí tenemos 22x cuadrada sobre 16 más, y al multiplicar este 2 por cada uno de los términos, nos da como resultado esta expresión. Y lo mismo hacemos para L subíndice 3 por f de x2, o el cuarto término de mi polinomio. Y al colocarnos de manera vertical, lo que voy a hacer es sumar cada uno de nuestros términos, todas las x cúbicas, las x cuadradas, las x y los términos independientes, de tal manera que 2 48avos más 1 16avo menos 2 16avos menos 3 48avos nos va a dar un resultado que multiplica a x cúbica más lo mismo para x cuadrada más lo mismo para x más lo mismo para el término independiente, y nos da como resultado, si hacemos esas operaciones, esta expresión. Y esta expresión ya es mi función, es mi resultado. ¿Qué quiere decir? Que esta función, al graficarla, va a pasar por cada uno de mis 4 puntos. Y además, al yo sustituir
en X un valor que no está aquí en esta tabla, por ejemplo puede ser el 2, me va a dar el valor de X y va a estar dentro de mi curva. Vean, estos son los puntos que nos da nuestra tabla, el punto A 1,-2, el punto B 3,1, 5,-2 y 7,-3, que representan a esta tablita, 1,-2 que es el A, y así para los demás. Y ahora tengo esta función. Si yo la grafico, va a pasar aquí una curva que va a pasar por cada uno de mis puntos, de tal manera que al graficarla, yo voy a obtener esta gráfica, vean, que pasa por cada uno de mis puntos con la función que yo encontré aplicando la interpolación por Lagrange. Y como ustedes ya saben, si yo quiero encontrar cuál es el valor en Y en el punto 4, aquí pues parece que es 2, vean, pero si yo lo sustituyo en la función y hago las operaciones, pues nos tiene que dar el número exacto. Lo mismo si yo lo quiero hacer para 4.5, tengo que encontrar este valor en Y. Y es así como se realiza este método y lo podemos graficar y cerciorarnos de que efectivamente nuestra función sí corresponde a la gráfica que estamos sacando para poder nosotros encontrar otro punto que no conocemos, que no está dentro de nuestra tabulación. Este es el método de Lagrange. El objetivo es que se aprendan los pasos, el procedimiento. Espero y les haya gustado, espero y haya quedado claro. Si no, dejamos el video para que ustedes lo repasen. Nos vemos en nuestra plataforma.